Cuando comenté en casa que iba a reseñar una obra del Museo de Bellas Artes, enseguida me comentaren que hablaría de Dalí. Y aquí estoy, para hablar un poco de una obra de Salvador Dalí, la única que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Trátase de una obra de la colección Massaveu, fruto de la cesión a cambio de los derechos de sucesión al Principado de Asturias. Esta obra viola a Pedro Massaveu una semella, una fotografía, e interesóse enseguida per ella, polo que encargó la so compra al so amigo personal y asesor artístico Juan Quirós. Juan Quirós compróla a cambio dun Sorolla y de perres. Suponemos que bastantes perres dado el interés por el dinero que tenía Dalí y los que lo rodeaban. Esta obra es del año 1973. Titúlase Metamorfosis de ángeles en mariposas. Trátase de una obra donde se ven una escena con tres personajes, donde aparecen unos personajes que pueden ser mariposes, que pueden ser ángeles. A mí recuérdame un poco a la al nacimiento de Venus de Botticelli, donde la figura central, una mujer, una figura femenina, arrodienla dos ángeles en plena transformación. La presencia de los ángeles, de las mariposes, de la metamorfosis, ya habitual en la obra de Dalí a lo largo del tiempo. Los ángeles como mensajeros, las mariposes como símbolo de la inmortalidad del alma y la metamorfosis como proceso de cambio, como continua transformación de los edificios, del paisaje, de los objetos, donde xune les dos cosas, les mariposes, que son propias también de esa transformación biológica, con la transformación que le da a les coses a través de la su imaginación. El que fuera secretario de Dalí durante muchos años, Enrique Sabater, comentaba respecto a esta obra que Dalí fízola en el estudio combinando la su realización con otras obras. A la vez que esta estaba haciendo también el torero esquizofrénico, que está, un óleo que está en el Museo de San Petersburgo, y también tenía alguna litografía, algún grabado. Pues al parecer agarró esta obra, un papel, a un soporte que no era habitual, sobre todo para las dimensiones de esta pintura, púnsola sobre un panel, el panel apoyólo en un banco y allí entamó a hacer la su pintura, incluso a poner sobre la propia obra la su mano pintada en azul. Una mano que vemos en la margen derecha del cuadro, como al final de un brazo que nos da profundidad a la obra. Detrás del brazo está la cara de un ángel que nos dirige la mirada. Todo ello nos da un movimiento junto a las pincelaes que se reparten por los velos, por las transparencias de las diferentes capes de gouache y acuarela, pintura al agua, que dan levedad, finura a la obra, pero sobre todo mucho movimiento. Sin embargo, yo la presencia de Dalí no la veo solo en esa presencia física de la su mano plasmada en el lienzo, sino también en una figura estilizada que hay en la margen inferior izquierda y en la que se ve a un personaje que está metido en la propia escena. Un recurso temático también asiduo del artista, en el que incluye un narrador en muchas de sus pinturas a lo largo del tiempo. La presencia de las mariposes transformándose confieren a esta obra un debate en el tiempo, un debate en cuanto a la eternidad, a la inmortalidad. Yo recomiendo la visión de esta obra, donde podemos dejarnos llevar por este universo de Dalí y sentir la brisa que sale del movimiento de las ales en el papel, que nos envuelve, que sale de esas ales transformándose en mariposes, que no sabemos si son mariposes las que se transformen en ángeles, ángeles que se transformen en mariposes, que si son tres ángeles, tres mariposes, que si es con el cuerpo de una mujer,
o si lo que os decía, una referencia del nacimiento de Venus, una alegoría, como está haciendo con muchos dioses en esta época de la so creación, pero al final, sentir nesti requeixo del Museo de Bellas Artes de Asturias, cómo nos envuelve ese airín, esa brisa de les ales que salen de los ángeles, que se convierten en libres gracias a esa transformación, gracias a esa metamorfosis que se produce delante de nosotros y que se convierte a sí mismo en inmortal.